Una vez más estamos frente a su palabra y estar frente a su palabra de cierta manera es estar frente a Dios, como dice John Frame, uno de los teólogos contemporáneos. La palabra es simplemente una extensión de lo que Dios es y que no hay diferencia en gran manera entre lo que su palabra es y lo que Él es. Su palabra es lo que Dios es, de manera que cuando estemos leyendo su palabra, en un momento hazte de cuenta que Dios se paró aquí y habló. Cuando leamos su palabra, cuando yo exponga su palabra, soy yo hablando, tratando de entender y explicar su palabra. Pero eso es bueno recordarlo porque nos ayuda a nosotros a posicionarnos a la hora de escuchar la palabra y a entrar en un estado de alerta, si tú quieres, de que algo extraordinario va a ocurrir porque Dios va a hablar y sobre todo, en este caso, como ya dijimos la semana anterior, Dios Hijo le va a hablar a Dios Padre y no ha habido ninguna otra ocasión en que el ser humano haya oído una conversación intertrinitaria que no sea la que vamos a estar viendo. Dijimos en la semana anterior que esta oración es sumamente densa en contenido. Dijimos también que aparte de ser densa en contenido, es profunda en términos de las revelaciones que Jesús hace, revelaciones que la Trinidad conocía desde antes de la fundación del mundo, pero que nosotros estamos como abriendo los ojos a dichas revelaciones, y que fue una oración extremadamente sublime, precisamente por lo que representó. Dios Hijo conversando con Dios Padre. No sé cuántas veces yo he leído esta oración, no sé cuántas veces me quedan, pero en cada ocasión, no literalmente, pero simbólicamente hablando, es como que los pelos se me erizan al considerar lo que ocurrió en aquella noche. Vimos la semana anterior los primeros 5 versículos de la oración y dijimos que la oración estaba dividida o se podía dividir como en 3 sesiones. La primera que ya cubrimos, cuando Cristo ora por sí mismo. La segunda sección es cuando Cristo, vamos a cubrir hoy, ora por sus discípulos, por aquellos que estaban ahí presentes, los que no estaban presentes y nosotros que vendríamos después, porque lo que Él tiene que pedir por ellos en esa ocasión también tiene aplicación en la vida de nosotros, en la medida que pasamos por este mundo pasajero, de manera que cuando veamos y expliquemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, piensa que en esta oración Cristo está considerándote a ti también, pero de manera muy particular a los que estaban ahí presentes escuchando. Esa es la razón por la que yo titulé este mensaje, Orando con el Hijo para vivir en el mundo, porque eso es lo que Él hace. Él sabe que Él Él va a ascender al Padre otra vez, pero sus discípulos quedarán en el mundo. Ellos tendrían que saber no solamente qué esperar del mundo, pero tenían que saber con qué garantías ellos contaban, y eso es parte de lo que Jesús va a hacer. En aras del tiempo, vayámonos directamente, sin más introducción, al texto de hoy, comenzando con el versículo 6 hasta el 19. Texto un tanto largo, algo ambicioso, tratar de cubrirlo en un solo mensaje. No sé ni siquiera si fue una buena idea, pero aquí estamos. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado, viene de ti porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. El nombre que me has dado para que sean uno,
así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Esa fue la palabra de Dios. Si tú revisas el texto de manera detenida, descubrirás que el texto en esencia tiene 13 versículos, pero tiene 4 peticiones, y entre una petición y otra Jesús hace revelaciones que no implican una petición, sino una conversación entre él y su Padre, con revelaciones que los discípulos que estaban ahí, nosotros que veníamos después, necesitábamos conocer acerca del plan de redención y lo que faltaba todavía. De manera que Jesús inicia esa porción, como leímos, con una revelación de que Él ha venido a la tierra. Él se encarnó con una misión muy especial, muy sui generis, muy específica. Lo vimos la semana pasada. Vino con autoridad sobre toda carne, pero para dar vida eterna solamente a aquellos que tú me has dado. En este caso, Cristo está diciendo que Él vino a revelar al Padre al mismo grupo, al grupo que tú me has dado. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Con esto Cristo no está diciendo que yo vine a decirle a este grupo que tu nombre era Jehová o Yahweh o cualquier otro nombre, Adonai o algo parecido. No. En el contexto hebreo se entendía perfectamente bien que el nombre tenía que ver con la naturaleza y el carácter de la persona. De ahí que Jacob fue llamado suplantador. Jacob significa suplantador porque eso fue lo que él hizo. Él suplantó a su hermano y le robó la primogenitura. De manera que su nombre revelaba algo de su carácter. Y en este caso lo que Cristo está diciendo es que yo he revelado tu persona, tu carácter, a los que del mundo me diste. De hecho, la Nueva Versión Internacional dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Tu nombre habla de quién tú eres. A ellos le revelé quién eres. Y Cristo sigue revelando cosas. Las nuevas revelaciones que Él hace tienen todas que ver con este grupo en particular por el cual Él está orando. Y Él dice de ese grupo que ellos han recibido sus enseñanzas. Dice incluso que ellos la han obedecido, aunque imperfectamente sabemos, pero Él dice eso, que la han obedecido. De hecho, Cristo afirma que ellos han llegado a creer que Jesús había sido enviado por el Padre. Versículo 6, han guardado tu palabra. Eso implica que la obedecieron. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Pero algo más. Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. De manera que este grupo tenía una fe inmadura, incompleta, imperfecta, pero habían llegado a creer. El Espíritu Santo tendría que venir, ayudarlos a crecer, hacerles madurar la fe. Y una de las formas como Él lo iba a hacer precisamente era viniendo el Consolador, morando en ellos y dejándolo atravesar la tribulación, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado, nos dice Romanos 4. De manera que su carácter se iba a formar a través de la tribulación, pero para que no pasaran solo, el Espíritu va a estar ahí con ellos. Jesús amó a sus discípulos perfectamente a pesar de que ellos obedecieron imperfectamente.
Y en cierta manera eso es buena noticia porque eso es como es hoy. Jesús te ama perfectamente a pesar de que tu obediencia es imperfecta. Debiera darte cierto nivel de confianza, no de relajación, no para que vivas en el libertinaje ahora, pero confianza de que, yo estoy aquí todavía en proceso de madurar y crecer. La realidad es que lo que nos mantiene en el camino no es la perfección de nuestra fe, sino la elección de nuestro Padre. Eso es parte de lo que Jesús va a revelar aquí. Lo que nos mantiene en el camino no es la perfección de mi fe, sino la elección de mi Padre. Los discípulos tenían dudas acerca de la muerte de Cristo. De hecho, no la querían aceptar. Tenían dudas enormes acerca de la resurrección de Jesús. Sin embargo, habían creído, de acuerdo a las palabras de Jesús, ellos creyeron que tú me enviaste. Su fe tenía que crecer, pero ya estaba presente. El Espíritu tendría que venir y morar en ellos, y ellos atravesar la tribulación, y ellos crecerían. Pero eso es lo primero que Jesús está revelando acerca de este grupo. Y cuando llegamos al versículo 9 nos encontramos con la primera petición. Yo ruego por ellos. Es una petición muy exclusiva. Escucha, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Esto no quiere decir que Jesús no le importó el mundo. De hecho, tanto amó el mundo que dio a su Hijo unigénito. El Padre dio a su Hijo, pero esta no es la ocasión para estar orando por el mundo. Esto es una reunión íntima con los tuyos. Yo quiero que ellos escuchen cómo yo le amo y cómo tú le amas. Yo en la cruz yo voy a orar por el mundo cuando yo diga, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora yo no estoy orando por ese otro grupo. Él estaba muy enfocado en esta noche en sus discípulos, que ellos pudieran entender que cuando Él no estuviera presente en unas horas, su amor no estaba ausente, su amor estaba con ellos. Que ellos entendieran que no solamente Él los amaba, pero el Padre también lo amaba. Y tú puedes deducir eso del versículo 10, donde dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si ellos son tuyos, son míos. Si son míos, son tuyos. Si tú le amas, yo le amo. Si yo le amo, tú le amas. Cristo agrega, yo he sido glorificado en ellos. Nota que Él no dice, yo he sido glorificado por ellos. Eso va a llegar. Pero los discípulos no estaban ahí. Iban a morir incluso por Él. Y en ese sentido iban a estarle glorificando. Iban a proclamar su verdad de una manera libre. Le iba a costar la cárcel y ellos estarían glorificando el nombre de Cristo. Pero en este momento Cristo lo que dice es que yo he sido glorificado en ellos de múltiples maneras. Pero pensemos en una. Escoger a un grupo de discípulos o escoger un grupo de hombres para que sean sus discípulos, no preparados, en educación, sin posición, sin nombre, sin ningún apellido reconocido, pecaminosos, altamente prejuiciados, y decir, este va a ser the dream team, este va a ser el equipo soñado. En serio, Jesús. O sea, Juan y Jacobo, que le gustaba quemar villas porque no lo querían recibir. Simón el Celote, un grupo de revolucionarios. Mateo, un recogedor de impuestos, el grupo quizá más odiado por el pueblo judío. De ahí que tú vas a formar tu equipo selecto, el equipo que va a ir a las series finales. Cuando Jesús hizo eso, Él se glorificó en ellos, glorificó su amor, su gracia, su misericordia. Ahí se podía ver, en el grupo mismo se podía ver la gloria de su gracia y de su amor y de su misericordia, su compasión. Esa es la primera petición. Es una petición exclusiva. No específica, pero sí exclusiva. Ruego por ellos, no por el mundo. Porque eran tuyos y tú me los diste. Segunda petición.
una petición de protección para preservarlos en unidad. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahora Jesús le está diciendo al Padre, Padre, yo tengo una petición especial. Yo necesito, por así decirlo, en confianza, Él es su Padre, yo necesito que tú los guardes en tu nombre. Algo está a punto de ocurrirme cuando ya yo no voy a estar en acción, yo no voy a estar presente durante 1, 2 o 3 días. Cuando yo esté ausente, Padre, guárdalos en tu nombre. De la misma manera que yo los guardé. La petición es que los guarde, que los proteja. La motivación de la petición, ¿cuál es? Que sean uno, como yo y tú somos uno. O como tú y yo somos uno. Entonces, cuando Jesús estaba pidiendo esto, le estaba pidiéndole a Dios que lo guardara en su nombre, en su poder. De hecho, eso es como la nueva traducción, la nueva versión internacional lo traduce. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. El salmista escribe en uno de los salmos que escapa a mi memoria ahora mismo y habla de el poder de ese nombre, la protección, cómo está guardado, protegido, seguro en el poder de su nombre. De manera que Cristo está pidiendo, la petición es esa, guárdalos, protégelos. El motivo es ese, pero la motivación es otra. ¿Cuál es la motivación? Que sean uno como nosotros somos uno. Jesús sabe perfectamente bien que nosotros tenemos una inclinación a la división. ¿No has oído el cuento de... El cuento es con un cristiano que pertenece a una denominación, pero yo no lo voy a hacer con esa denominación, ¿ok? Un cristiano que naufragó, es un cuento, es una historia, pero ilustra esa inclinación que tenemos, que se perdió, se naufragó y lo encontraron 20 años después en una isla pequeña solo. Y cuando lo encontraron había 3 casas. Y entonces le dijeron, oye, pero ¿y cuánta gente que vive en esta isla tan pequeña? Y dice, no, yo. ¿Cómo que tú? Sí, no, yo solo. ¿Pero estás seguro? Sí. Pero ahí hay 3 casas, eso sí. Y dime una cosa, la primera casa, ¿cuál es? Dice, bueno, esa es la casa donde yo vivo. Y la segunda, la iglesia donde yo voy. Y la tercera, la iglesia donde yo solía ir. Se dividió el mismo. Jesús sabe que nosotros tenemos una inclinación a la división. Jesús sabe que Satanás disfruta dividir al pueblo de Dios y frecuentemente lo hace con el pueblo de Dios. Y Satanás sabe, Jesús lo sabe también, que el orgullo humano le encanta hacer tienda aparte, de manera que Él está orando, cuida la unidad de estos tuyos. Jesús está pidiendo que Dios los proteja de la división para que puedan permanecer unidos, porque en la unidad hay algo que es reflejado de la unidad de propósito y de la unidad de misión con la que nosotros estamos siendo enviados al mundo. Recuerda que entre una petición y otra, hemos visto un par de ellas, entre una petición y otra Jesús hace revelaciones acerca del grupo todavía. Escucha lo que Él dice en el versículo 12, es una revelación, no una petición. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Esto tenía que pasar. Judas tenía que desertar. Judas tenía que traicionar. Eso se conocía. Versículo 13, pero ahora voy a ti. Esto está revelando algo más a lo que ya yo aludí. Padre, mientras yo estaba con ellos, yo lo protegí en el nombre que tú me diste, en el mismo poder que tú me diste. Pero ahora yo me voy. Como yo me voy, te estoy pidiendo a ti que lo proteja. Cuando yo ascienda y esté a tu diestra, yo puedo asumir mi función otra vez, en mi función de mediador. Ahora, entre el viernes en la noche y domingo en la mañana, es como que yo estoy fuera de acción. Es como que Jesús parece estar diciendo eso. Mira cómo el versículo 13 inicia como revelando la
preocupación de Jesús. Pero ahora voy a ti. O sea, yo lo guardé en tu nombre, pero ahora va a ser diferente. Hay una transición. Y eso es la motivación de mi petición. Mientras yo esté en la tumba, alguien tiene que cuidar de mis discípulos. Es como si Jesús estuviera preocupado que algo le fuera a pasar a uno de los tuyos, que es uno de los míos ahora, en ese periodo de transición y de inactividad desconocida para nosotros. Y Jesús dice, mientras yo los guardé, mientras yo ejercí el poder aquí debajo, ninguno de lo que tú me diste se perdió, pero había uno. Él era la excepción. Pero así tenía que pasar para que la escritura se cumpliera. De manera que esto a él no lo sorprendió. Jesús sabía desde el principio, cuando se les seleccionó a los 12, quién era el hijo de perdición, pero ahora llegó el tiempo cuando eso iba a ocurrir. Nota la preocupación de Jesús como mediador por la seguridad de aquellos a quien el Padre les había dado. Es la misma preocupación que Jesús tiene hoy como mediador a la diestra del Padre. Si Jesús estaba preocupado porque uno de esos no se perdiera, sigue estando preocupado porque cada uno de los suyos hoy tampoco se pierda. Y tú sabes quién es que garantiza que eso no ocurra. Es nada más y nada menos que el poder infinito del Padre que los eligió en el primer lugar. De ahí la importancia de esta conversación revelatoria intertrinitaria. De hecho, sabes que Jesús estaba y está más preocupado, entre comillas, ¿verdad?, por la seguridad de tu fe que lo que yo puedo estar preocupado. Porque nosotros todos tendemos a ser como Pedro, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Nosotros tenemos mucho más confianza en nosotros, en que vamos a permanecer, que la confianza que Jesús tiene en que yo pueda permanecer. Jesús me oye hablar como Pedro y me dice, ¿tú estás seguro que tú puedes beber esta copa? Sí, Señor, aunque ellos, mira, la Biblia entera te puede abandonar, pero yo jamás. El Señor dice, la única razón por la que no lo vas a hacer es porque yo voy a garantizar que en ninguna circunstancia de ese tamaño llegue a ti que te haga abandonarme, y si llega, habrá uno más contigo que soy yo. Esa es la razón. Bueno, que eso es lo que Jesús está pidiendo, por la seguridad. Jesús sabe lo fácil que Adán se perdió sin naturaleza pecadora, y esa historia no se puede volver a repetir, no se va a repetir. Y esa es su garantía. Petición número 3. Está relacionada a la habilidad de vivir con gozo mientras permanecemos en el mundo. Hermano, esto es vital que tú y yo podamos entendernos, porque la queja y la ingratitud y la falta de gozo exhibida por los hijos de Dios no corresponde a la oración que Jesús hizo, ni corresponde al buen testimonio de sus hijos tampoco, ni corresponde al poder que vive dentro de mí, ni corresponde a la razón por la cual Cristo oró en el aposento alto. Cristo dice, yo hablo estas cosas en el mundo, o sea, todavía Él no se ha ido, yo hablo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo, no el tuyo, es el mío, completo en sí mismos, o sea, en ellos. Yo quiero que mi gozo completo esté en ellos. No como algo prestado, sino como algo dado. En sí mismos. Es como, no es que lo van a derivar, no, yo se lo voy a dar para que permanezca con ellos. Y cuando Jesús dijo esa noche, yo hablo esto en el mundo, algunos entienden que quizás se estaba refiriendo de manera particular a estas cosas que Él estaba hablando en el aposento alto, pero yo creo que Jesús, junto con otros creo que Jesús está hablando a todo lo que Él había enseñado a lo largo de su caminar en general, y de manera particular a lo último que le he dicho aquí en el aposento alto en algunas horas de conversación, que incluye que aunque yo me voy, viene otro de la misma esencia, viene otro llamado el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo. Esta palabra otro, viene otro, que está en las revelaciones de Jesús, en el aposento alto, es otro de la misma esencia.
Y ese era el consolador. Y Cristo dice, yo quiero que ellos sepan eso ahora, porque eventualmente cuando ocurra lo que va a ocurrir, yo no los quiero desalentados, desanimados. Yo quiero que mi gozo esté completo en ellos. Ellos van a ser perseguidos, van a ser odiados, van a ser repudiados. Aún ahí yo quiero que mi gozo esté en ellos. La realidad era que para discípulos jóvenes, inmaduros, tempranos en la fe, lo que iba a ocurrir en unas horas iba a ser sumamente intimidante, desalentador. Jesús estaría literalmente fuera de su vista en unas horas. En unas horas. Y por eso Jesús le está pidiendo al Padre que lo guardara en su nombre. Guárdalos del desaliento. Guárdalos de la tristeza. Esta es una oración por gozo. Yo quiero que mi gozo, Padre, esté en ellos. Concédeselo, dáselo. Permite que ellos lo experimenten. Yo creo que es impresionante ver cómo Jesús, estando apenas a horas de Él mismo pasar lo indecible, no está tan enfocado en lo mucho que yo voy a sufrir, sino en el bienestar y seguridad y propósito y gozo de sus discípulos en esta oración. Cuando oró por sí mismo, lo vimos, no estaba centrada, esa oración oró por sí mismo, pero no estaba centrada en Él. Él oró que el Padre lo glorificara con una sola razón, para yo poderte glorificar. De manera que la oración era por Él, pero la motivación era relacionada al Padre, para yo glorificarte. Y ahora Él está orando por sus discípulos y no por Él. Jesús hace peticiones y hace revelaciones. Y ahora en el versículo 14 vuelve a revelar algo más acerca de este grupo. Yo les he dado tu palabra, algo que ya Él dijo, y ahora algo nuevo. Y el mundo los ha odiado. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. ¿Notaste la relación entre recibir la palabra de Dios, yo les he dado tu palabra, y recibir el odio del mundo? Y por tanto, eso es lo que el texto dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Esa es la razón. Jesús nos está diciendo que la manera como Dios nos aparta es por medio de su palabra. Yo les he dado tu palabra, ellos la recibieron, tan pronto la recibieron, el mundo los odió. Porque cuando ellos recibieron mi palabra, ellos fueron apartados para ti, para mí. Cuando ellos recibieron la palabra que Cristo les dio, ellos dejaron de ser parte del mundo. ¿Qué implica no ser parte del mundo en términos prácticos, del día a día? Bueno, ellos pueden tener una fe imperfecta, podían tener debilidades. Pedro me iba a negar, pero eventualmente Pedro iba a morir por mí. Lo que implica, a partir de ese momento, cuando ya no eran parte del mundo, que ellos no piensan como el mundo. Judas sí pensó como el mundo, ya no los otros. Ellos no hablan como el mundo, no actúan como el mundo, no buscan las cosas que el mundo busca y no lucen como el mundo. Entonces, cuando tú pienses en términos de cómo se supone que yo luzca, viva, hable, piense, ame, me relacione, bueno, eso pudiera ser motivo hasta de una conferencia de varias horas. Pero en esencia, eso implica que no piensas como el mundo piensa, no tienes sus valores. Por tanto, como no pienso como el mundo, tampoco hablo como el mundo, no actúo como el mundo. En nuestras actuaciones del mundo y yo no nos parecemos, no buscamos la cosa que el mundo busca y no lucimos como el mundo. Lamentablemente, el mundo siempre ha querido presionar la iglesia para que piense y actúe como ellos. Esa es la razón de la presión de esta agenda de que aceptemos la ideología de género. Es como la iglesia no puede ser diferente a nosotros. No se lo vamos a permitir, no lo vamos a tolerar, y como gobierno tampoco lo vamos a hacer. Eso los gobiernos internacionales parecen estar diciendo esto.
Es como que no nos gusta que la iglesia sea diferente, pero resulta que esa es parte del distintivo de la iglesia, que es diferente. Nosotros tenemos un llamado claro en Romanos 12 a no conformarnos al mundo que quiere darnos su forma. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y al mismo tiempo tenemos la otra cara de la moneda de ese llamado, sino que en vez de conformarnos a lo que el mundo quiere y tomar su forma, que yo sea transformado por medio de la renovación de mi mente. Lamentablemente, a lo largo de la historia, una y otra vez, sectores enteros de la iglesia han capitulado a la presión del mundo y ha vuelto a la iglesia irrelevante. Charles Spurgeon, porque eso no es de hoy, eso viene de lejos, decía: la razón por la que la iglesia tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Es como que en vez de la iglesia evangelizar el mundo ha mundanalizado la iglesia. R.C. Riley, escribiendo en los años de 1800, decía: el problema principal del cristiano no es tanto el pecado rampante o la incredulidad franca. Pensemos hoy en día esa frase antes de continuar. Es como que yo dijera: mira, el problema principal del cristiano no es la pornografía abundante, el pecado rampante, decía Riley. No es la incredulidad franca. Entonces, ¿qué es? Sino el amor por el mundo, el temor del mundo, las preocupaciones de este mundo, los negocios de este mundo, los deleites de este mundo y el deseo de estar a la altura de este mundo. El problema primario es que queremos competir con el mundo. Hermano, tú no puedes competir con el mundo no es competencia para nosotros, no estamos en la misma carrera. ¿A quién es que tú estás tratando de ganarle? Estamos en dos carreras distintas, en dos direcciones distintas, con premios distintos. Petición número 4, versículo 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Otra vez. Oye lo que Cristo está diciendo: mira, Padre, pero yo quiero que ellos los oigan, porque el Padre lo sabía. Yo no te voy a pedir que tú te los lleves, que cuando yo me vaya ellos se vayan conmigo. Eso es lo que te voy a pedir, porque eso sería contrario a la misión que yo le estoy dejando. De manera que hoy en día, si tú alguna vez, yo sé que mucha gente, o que prácticamente nadie está anhelando irse de este mundo. No sé cuál es el amor por este mundo, pero nadie quiere morir. Pero si alguien estaba pensando: mira, estoy loco por morirme para salir de este mundo, Cristo dice: güey, espérate. Tienen que entender tu misión. Cuando se acabe te llevamos. Por ahora, no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno. No, porque yo lo voy a dejar. Claro que no te puedo pedir que lo saques del mundo. Yo lo voy a dejar porque ellos tienen una misión similar a la mía. Ellos tienen que ser testigos de tu verdad, de la misma manera que yo vine para dar testimonio de la verdad, como él le dijo a Pilato. De manera que cuando yo me vaya, ellos se quedan. Yo ahora soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya, ellos son la luz del mundo. Y de hecho se lo dijo a sí mismo: y la sal de la tierra. De manera que yo lo que quiero es que lo guarde del maligno. Otras traducciones dicen que lo guarde del mal. Ambas traducciones a partir del lenguaje original son evidentemente correctas. Pero nosotros necesitamos ambas cosas. Yo necesito que Dios me guarde del maligno y su influencia, pero necesito que Dios me guarde del mal y su influencia. Y tú también. Satanás, de una u otra manera, es como el autor de todo este desastre en el que el mundo se encuentra. Él es el originador. De hecho, es llamado padre de mentira, y en el contexto hebreo, padre es como el originador de toda mentira. En el jardín del Edén, Satanás logró convertir a Adán y Eva en enemigos de Dios. Sí, le dieron la espalda a Dios. En el desierto trataron de convertir al hijo en enemigo del padre. Te doy todos los reinos de este mundo, solamente la única cosita que necesitas hacer es adorarme. Nada más, Jesús. Y en el aposento alto,
Estaba predicho, pero en el aposento alto, él tomó a Judas, entró en él, lo poseyó y lo convirtió en enemigo del Hijo de Dios. Entonces, en esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos en el aposento alto, enfatizó el hecho de que es normal, natural, debe ser esperado que el mundo no quiera saber de nosotros. Y en la conversación de esa noche no fue la primera vez que él mencionaba eso, porque recuerda que esta conversación va del capítulo 13, el 13, el 14, el 15, 16, 17, 5 capítulos del Evangelio de Juan. En el capítulo 15, más temprano en la conversación de esa noche, ya no orando, sino conversando, Cristo le dice a ellos, si fueran del mundo, el mundo los amaría, como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, los saqué. Escucha lo próximo. Por eso el mundo los aborrece. Pastor, por una cosa que esta gente, esta persecución, esta gente no tolera, se molesta en mi oficina cuando yo hablo acerca de mi fe, de Jesús. Tú no piensas que Jesús te diría, ¿en serio? Wow. O sea que no te quieren oír. No, él te diría, ¿no has leído la Biblia? No, ¿viste lo que yo dije? Que yo los elegí de entre el mundo, los saqué. Eso es lo que la palabra iglesia significa. Eclesia, es fuera. Iglesia, ¿verdad? Iglesia, de ahí viene, lo es llama, un grupo de hombres, llamar. Iglesia es kaleo, la palabra original es kaleo, la raíz es llamar. Lo es llamado fuera del mundo, y Cristo lo dice aquí, yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. No simplemente como, bueno, no te caen bien, no, los aborrece. Y el mismo Juan gana experiencia, madura su fe, escribe su primera carta años después, entre los años 80 y 90, dependiendo de la autoridad que tú leas. Y él escribe en 1 de Juan 3:3, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. No se asombren, no se sorprendan. Si el mundo los odia, deben decir, ¿qué más hay de nuevo? Esto es viejo. Al mundo le encanta que el cristiano sea como ellos. Pero oye lo increíble. El mundo está loco que yo sea como ellos. Entonces yo hago mi peor esfuerzo, no mi mejor esfuerzo. Hago mi peor esfuerzo y me vuelvo como ellos. Y después que me vuelvo como ellos, me condena y me llama hipócrita por ser como ellos. No puede ganar con el mundo. Lo sorprendente no es que el mundo lo rechace, o que rechace lo que hacemos y cómo lo hacemos. Él lo esperaba. ¿Tú sabes qué sería sorprendente? Que el mundo se enamore de la iglesia. Y últimamente ha habido como algo de eso, donde está de moda llamarse cristiano. Y no cambiar de estilo de vida, ni mucho menos. Como que el mundo se enamoró de la iglesia y los cantantes siguen su estilo de vida y todo lo anterior de la misma forma, pero son cristianos. De hecho, comienzan a veces sus conciertos con una Biblia abierta, leen un texto. Pero cuando el mundo se enamora de la iglesia, no creas que el mundo se está santificando, es que la iglesia se está mundanalizando, por eso se enamoró. Oye, esa iglesia es buenísima. Tú entras y no hay nada diferente a lo que yo hago en mi casa y cómo yo vivo el resto de la semana. Wow. Nosotros hemos dicho incluso en ocasiones como que prontamente la persecución se va a dar, y de hecho hay ciertas formas ya de leyes pasadas y demás que uno pudiera pensar que es persecución. C.J. Mahaney en un librito pequeñito que escribió, se llama Worldliness o mundanalidad, dice, el mayor peligro de la iglesia hoy no es persecución. Entonces, ¿cuál sería? Seducción. La persecución lo único que ha hecho es purificar la iglesia y fortalecer la iglesia. Nunca ha destruido la iglesia.
yo te lo mencioné en un sermón anterior, ha destruido vidas. La persiguen, la matan, la torturan, sí, pero la sangre de los mártires ha sido la semilla de la iglesia, como ha sido dicho. De manera que el mayor problema no es la persecución que pueda venir, es la seducción que ya está a nuestro alrededor. Petición número 5, está en el versículo 17. Es una petición para la transformación de los discípulos cuya fe todavía es débil, inmadura, temprana. Versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Nota el verbo, no dice que yo me voy a santificar o que ellos se van a santificar. Pues no es así que ocurre. El Hijo le pide al Padre y dice, santifícalos tú. Primero, ¿quién es? Y luego, ¿cómo es? Santifícalos tú. Ahora, ¿cómo es? En tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Hermanos, yo quiero creer que si tú eres creyente, realmente naciste de nuevo, que debe haber en ti un interés, deberá ser marcado, pero por lo menos un interés en ser más santo, más santificado. Pero el grado de santificación de tu vida y la mía está directamente relacionado al tiempo que yo paso frente a la palabra, leyéndola, escudriñándola y luego aplicándola. Oración sin palabra no nos va a santificar. Eso no quiere decir que cada vez que yo oro tengo que leer la palabra. Lo que quiere decir es que tiene que orar, pero tiene que consumir la palabra. Ayuno sin palabra no nos va a santificar. Ir a la iglesia sin consumo de la palabra no nos va a santificar. ¿Por qué? Porque el instrumento primario de santificación, no dije exclusivo, la oración es importante, el ayuno es importante, estar involucrado en una iglesia es importante, pero el instrumento primario de santificación es tu verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, recuerda el texto de Jeremías 23, 29, que describe la palabra de Dios como un fuego que consume las impurezas. Y describe la palabra como un martillo, ¿verdad? Que despedaza la roca. Bueno, la palabra consume mis impurezas de pecado, literalmente hablando. Y al mismo tiempo la palabra destruye mis hábitos pecaminosos, mis patrones de pensamientos, mis antivalores. Es la palabra que hace eso. Yo necesito consumirla, yo necesito rumiarla, yo necesito ir y aplicarla. La palabra, dice Hebreos 4:12, discierne, estoy leyendo la palabra, y si estoy verdaderamente tratando, pidiendo, escuchando lo que Dios quiere hacer conmigo, de repente leo algo y me doy cuenta que, esa motivación interna estaba errada, es pecaminosa. Discierne mis pensamientos. Ese pensamiento que tú tienes no es conforme a Jesús. Porque ella, Hebreos 4:12, discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. El Espíritu Santo nos habla siempre y cuando su palabra haya hecho residencia en mí. Yo no puedo esperar que el Espíritu Santo me hable si no hay palabra sobre la cual actuar, traerla a la memoria, iluminármela, darme discernimiento sobre ella. Es a través de la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos empodera para vivir santamente en el mundo. El gozo por el cual pedía Jesús para sus discípulos está relacionado a la palabra también. Con mi mente yo debo aprender, conocer la palabra. Con mi corazón, mis emociones, sentimientos, yo debo amar la palabra. El Salmo 119 dice qué cosa, que mucha paz tienen los que aman tu palabra, no los que la leen solamente, los que aman tu palabra. Y con mi voluntario tengo que ir y vivir la palabra. Es el versículo 17 de Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Finalmente Jesús hace una afirmación que nos deja ver cuál es la misión, cuál era la misión de ellos, cuál es la misión tuya aquí en la tierra. Versículo 18 y 19.
Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Ellos no son del mundo, pero ellos tienen que ir al mundo. Ellos van a estar en el mundo, pero ellos no pueden ser del mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. La razón de Juan 17:17, mejor dicho, la razón por la que Juan 17:17 precede a 18 y 19 es porque antes de yo ir al mundo, yo tengo que ser santificado en la verdad. Un testigo no santificado no es un buen testigo. Y entendemos que santificación tiene que ver primariamente con ser apartado, es verdad. Pero tiene un segundo significado que tiene que ver con la manera como yo me alejo de el pecado. Entonces Dios me aparta y luego me dice, síguete apartando, y te doy el Espíritu Santo para que more en ti, para que te siga empujando y te siga apartando del mundo del cual saliste y te siga acercando a mi presencia, a mi persona. Entonces, como los voy a enviar al mundo, lo primero que tiene que ocurrir antes de ser enviado es que los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús estaba enviando a sus discípulos a hacer una labor específica. Testigos de la verdad. Bueno, necesitan conocer la verdad y ser santificados en la verdad, porque de eso que ellos van a ser testigos en el mundo. La labor, Cristo la definió de esta manera en el sermón del monte. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes están encargados de ejercer un efecto preservador. No es que vamos a convertir al mundo, eso no va a ocurrir nunca, pero tienen que representar parte del freno del mundo, parte de la conciencia que el mundo no tiene. Y ustedes son la luz del mundo, porque el mundo vive en oscuridad, no conoce la luz. Ustedes son la luz del mundo. Por eso es que yo lo estoy enviando al mundo, a que sean sal, a que sean luz en medio de la oscuridad y en medio de un mundo insípido, que no tiene propósito, sentido, significado, dirección, futuro. Quizá esta ilustración pueda ayudar. Yo creo que la usé en alguna ocasión años atrás, no recuerdo, pero creo que la usé y otra vez lo vuelvo a mencionar. ¿Cómo es eso de estar en el mundo sin ser del mundo? Bueno, si tú estás en una piscina, tú estás en el agua, pero tú no eres del agua. ¿Sabes quiénes son del agua? Los peces. Está en la piscina o en el río o en el mar, vamos a pensarlo de esa manera. Yo estoy en el río, estoy en el mar, yo no soy del agua, pero estoy en el agua. Del agua son, ¿verdad? El agua es el hábitat de peces, que sería lo normal. Por otro lado, cuando yo estoy en el agua, yo tengo que cuidar de que si el agua potencialmente es un agua contaminada, el agua del río, el agua de las playas a veces, que yo no trague agua, no vaya a ser que estando en el agua me contamine del agua y lo que estaba fuera de mí ahora esté adentro de mí. Entonces, cuando estoy en el mundo, yo tengo que cuidarme que yo no trague las aguas del mundo, para que las formas del mundo y pensamientos del mundo y antivalores del mundo ahora no pasen a estar dentro de mí, contaminando mi mente y todo lo que yo soy. Entonces, el Padre le pide al Hijo, o el Hijo le pide al Padre, perdón, que santificara a sus discípulos, a los que estaban con Él, pero por aplicación a los que vendríamos después. Entonces, ¿qué significa eso de apartarse del mundo? Porque ahorita nos vamos de aquí con una lista de no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, y no se trata de eso. Déjame leerte la opinión de John Stott en su libro El Cristiano Contemporáneo, The Contemporary Christian. Esta es una persona que salió del mundo. Dios debe estar motivando nuestro trabajo. O sea que tú vas a trabajar en el mundo. Tú vas a ser médico, ingeniero, hombre de negocio, lo que tú quieras, pero Dios tiene que motivar tu trabajo. Dios debe estar motivando nuestro trabajo, nuestras metas, nuestra creatividad, nuestros corazones, nuestras formas de amar, la manera como compramos y vendemos, nuestro uso de tarjeta de crédito, nuestros planes y decisiones deben oler a Dios. ¿Tú escuchas? O sea, aquí no hay no hagas esto, no hagas aquello. Lo que están diciendo es, cuando vayas a hacer algo, que tus planes y decisiones deben oler a Dios. Yo no tomo decisiones porque como que hace sentido,
Bueno, habla con Dios. Nuestra mente debe ser saturada con su palabra y nuestro tiempo debe estar a su servicio. Eso es alguien que salió del mundo y ya no piensa con el mundo. Recuerda que esta palabra es vital para poder vivir en el mundo sin llegar a contaminarnos con el mundo. D.L. Moody es famoso porque escribió en el frente de su Biblia una frase, a ver si la recuerdo, pero que ha rodado mucho, mucha gente la ha oído, la ha leído, es que esta palabra te mantiene lejos del pecado o el pecado te mantiene lejos de esta palabra. Y él lo escribió en el frente de su Biblia. Como para recordarlo, este es el instrumento de santificación. Ella te mantiene lejos del pecado, o si no, el pecado te va a mantener lejos de tu Biblia. Yo creo que parte del problema es que la razón por la que no le damos el peso, la importancia que la santificación tiene, yo creo, es porque el pecado, nosotros no acabamos de entender lo que el pecado es. Nosotros seguimos pensando que el pecado es solamente, cuando digo solamente implica que es eso que voy a decir, pero no solamente eso. Pensamos que es la transgresión de un límite. Dios dijo, no haga eso, lo transgredí. Ay, pequé, no debía haber cruzado esa línea. Eso es tan impersonal que no tiene fuerza. El pecado no es simplemente la transgresión de un límite, es la violación del carácter de Dios. Déjame leerte lo de John Piper. Esta es una de las mejores definiciones. Yo he leído dos enormes, profundas, contundentes definiciones del pecado. La de Susanna Wesley, la mamá de los hermanos Wesley, que fue como en términos prácticos, y este en términos teológico práctico. El pecado es, dice Piper, la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, las promesas de Dios no creídas, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios tampoco apreciada, la persona de Dios no amada. Y él hace la pregunta inmediatamente después: ¿por qué la gente puede indignarse emocionalmente y moralmente por la pobreza y la explotación y los prejuicios y el aborto y las infracciones de la libertad religiosas y las múltiples injusticias del hombre contra el hombre, y sin embargo sentir poco o ningún remordimiento o ninguna indignación porque Dios es ignorado, no creído, desobedecido, deshonrado y por tanto menospreciado por millones y millones de personas en el mundo? La respuesta es, dice Piper, pecado. Ese es el último ultraje del universo. Wow. Por eso Cristo nos recuerda que nosotros hemos sido separados del mundo, ya no somos de ese mundo, que tenemos que diferenciarnos de ese mundo de pecado del cual salimos. Y reconociendo toda esa realidad, Cristo le pidió al Padre que protegiera a los suyos, que lo protegiera en su nombre, en su poder. Ahora que él iba a salir del mundo, en este proceso de inactividad momentánea, protégelos, que los protegiera del mal o del maligno, porque sin esa protección nos perderíamos en el mundo. Le pide que seamos santificados en su verdad, en su palabra, porque ellos tenían una misión que cumplir en el mundo y los iba a enviar al mundo a hacer precisamente el trabajo para el cual ellos fueron seleccionados. Ellos no fueron seleccionados para salvación simplemente para entregarle una entrada, un ticket de entrada, como dijimos el domingo pasado, a la gloria. No, ellos fueron salvados para, después que tuvieran su ticket de entrada a la gloria, ellos ejercieran su función en este mundo de una manera santa, alejados del pecado.
Y para eso tú y yo necesitamos, déjame decirlo diferente, para eso tú y yo ya tenemos todo lo que necesitamos. El amor del Padre, las garantías de nuestro mediador, el poder del Espíritu, su palabra completa, el poder en nosotros que pone tanto el querer como el hacer, la revelación de todas estas verdades y explicaciones de toda esta verdad. Yo tengo lo que necesito para ser un gran testigo de Él y que lo pueda hacer con gozo. Por eso Cristo entendió, la misión de ellos está separada del pecado, pero está separada del gozo. Debe ser hecha con gozo, que sea evidente. Y de hecho es mi gozo que quiero que esté en ellos y que sea completo. Y por eso, esa es la razón por la que nosotros hemos sabido cantar en ocasiones acerca de la bondad de Dios. Otra vez hemos cantado de que tú eres un buen Padre. Otras veces hemos leído, hemos predicado más de una vez del Salmo 23, de ese buen pastor. Y en otras ocasiones nos acordamos de la oración que Jesús nos dejó, el Padre nuestro. Estás en los cielos, cuyo nombre necesita ser santificado. Y a quien Jesús nos enseñó a hacerle 3 peticiones sencillas. Por nuestras necesidades diarias, nuestra capacidad de perdonar a otros. Y al final, antes de salir, la misma petición del aposento alto. Impresionante. Lo que yo acabo de leer ahora está en el Padre Nuestro que Él nos dejó. Líbralos del mal. O, dependiendo de otras traducciones, líbralos del maligno. La misma petición de Jesús en el aposento alto. Protégelos del maligno o del mal. Padre, gracias. Gracias por darnos un mediador que no solamente oró la noche antes de su crucifixión, pensando en nosotros en vez de la tribulación enorme por la cual Él estaría atravesando. Gracias por su gran amor y gracias porque no solamente Él oró de una manera que hoy nos puede consolar, fortalecer. Hace 2000 años atrás, en un aposento alto, en una noche un tanto densa para los discípulos, pero nos dejó una oración. Y nos dejó una oración en la que yo puedo recordar quién tú eres y al mismo tiempo puedo recordar que Jesús como mediador sigue pidiendo, intercediendo por mí para que yo sea protegido del mal o del maligno. Y gracias te doy porque esa es una protección que yo necesito todos los días. Porque el mal está afuera de mí, pero está dentro de mí también. Y el maligno está alrededor de mí. De manera que gracias por preocuparte en extremo por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.